Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como ustedes bien saben y muchos se los agradezco, está disponible, se sube, aparece, puede ser visto, escuchado o lo que ustedes gusten, los sábados exactamente a las 5 de la tarde. A las 17 horas en puntito de los sábados, este programa está disponible y puede ser visto en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, canal en el cual, como ustedes bien saben, y lo repito siempre también con gran orgullo, ya tiene más de 500,000 de programas anteriores. Sí, en efecto, más de 500 son los que están allí en este canal, que ustedes pueden ver, escuchar el día que gusten, cuando gusten, a la hora que quieran, puedan, lo deseen. Eso sí, con la salvedad de que el programa que corresponde a cada 8 días aparece, insisto, los sábados a las 5 de la tarde. Este canal, este programa, también lo repito en cada ocasión, no tienen ningún fin utilitario, ni están monetizados, ni admite donaciones, ni nada por el estilo, sino que es única y exclusivamente por esa pasión, por ese gusto compartido entre ustedes y yo de hablar de historia. Eso sí, les reitero como siempre que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Así que, dicho todo lo anterior, amigas y amigos, y nuevamente al agradecerles su presencia y su compañía, si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y es que en esta semana, en este programa especialmente, quisiera dar continuidad a lo que platicábamos la semana anterior. Una continuidad, claro, con otro sesgo diferente. Vamos a platicar en un rápido y muy breve descripción y horizonte las diversas, muchísimas intervenciones militares de los Estados Unidos de América, casi desde principios del siglo XIX y hasta nuestros días. Más de 200 años de intervenciones militares en diversos países, en diversos continentes. Miren, la semana anterior, y esto pues me llena de orgullo, en el programa que dedicamos a Venezuela, tuvo, creo yo, pues un gran éxito en el sentido de tantísimas personas que me hicieron favor de escucharlo o de verlo. Y en los comentarios que he recibido a lo largo de la semana, evidentemente, muchos de ellos tienen que ver con la historia de esa actitud de los Estados Unidos de América de intervenir por muchas causas, por muchos motivos, en, repito, diversas partes del mundo. Que es quizás lo que hoy quisiera comentar desde una perspectiva naturalmente histórica. Nuevamente insisto que el gran problema de fondo, y que pues se manifestó, se hizo evidente otra vez, nuevamente, con la intervención militar estadounidense en Venezuela para extraer de allí al presidente Nicolás Maduro, nuevamente pues se pone en colisión, se pone en entredicho dos cuestiones fundamentales en materia política, tanto internacional como nacional. Por una parte, los principios fundamentales que supuestamente regulan las relaciones entre países soberanos, que consisten en el respeto precisamente irrestricto a la soberanía de cada quien, el respeto también a la autodeterminación de los pueblos y el derecho, o la obligación más bien, de la no intervención, que son, insisto, principios esenciales para la armonía internacional. Respeto a la soberanía,
respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Pero por otra parte, esta cuestión de la soberanía también entraña dificultades porque muchas personas entienden soberanía simple y sencillamente como el territorio de un Estado, cuando en realidad la soberanía es algo más importante, más profundo, más complejo de explicar, porque consiste en la voluntad de un pueblo, de una nación, de constituirse como un Estado libre, soberano e independiente en un territorio determinado con un gobierno propio, acatando, repito, esa voluntad popular. El problema está cuando esta voluntad popular ha sido manipulada, ha sido falseada y ha permitido, con el pretexto del respeto a la soberanía, con el pretexto de la autodeterminación de los pueblos, constituir estados francamente dictatoriales, claro, que manifiestan tener como origen la voluntad popular. La colisión de esta realidad histórica, de estos estados totalitarios de cualquier color, de cualquier signo, rojos o azules, de izquierda o de derecha, no importa, y la cuestión fundamental de la no intervención y respeto a la soberanía de los demás estados, dos problemas que el día de hoy estallaron por esta intervención militar norteamericana en Venezuela, pues son temas que a mí escapa por completo de mi conocimiento, de mi posibilidad de reflexión, de mi posibilidad inclusive de analizarlo, más que desde un punto de vista someramente histórico, como es la tradición, costumbre y meta de este programa, hablar de historia. Y así como hace 8 días, decía yo hace un momento, platicábamos acerca de la historia política venezolana, en donde, y lo reitero, ha sido un país que ha padecido muchísimos ejercicios totalitarios, dictatoriales, de gobernantes que han querido perpetuarse, siguiendo, eso sí, el ejemplo de su libertador Simón Bolívar, que platicábamos, aspiraba, pidió, se pronunció por una presidencia vitalicia. Sí, en efecto, allá en Venezuela, pues muchos son los mandatarios que a lo largo de 2 siglos han querido seguir el ejemplo de Simón Bolívar y quedarse perpetuamente en el poder. Este es un tema que ya platicamos hace 8 días. Ahora bien, veamos la otra cara de la moneda, que son, eso sí, las muy constantes, nutridas, socorridas, abundantes intervenciones norteamericanas en diversos países del mundo. Déjenme comenzar con algo esencial. Desde su fundación, su creación como Estado independiente y libre, los Estados Unidos de América, ya en 1786, que originalmente eran únicamente 13 colonias inglesas, allí en la margen oriental del continente americano, con litoral al Océano Atlántico en la parte norte, poco a poco vieron la necesidad de irse expandiendo, de ir creciendo, de ir aumentando su territorio. Así que podemos separar en una disección quirúrgico-histórica, primero, pues todos los movimientos militares de acrecentamiento de territorio norteamericano. ¿Cómo? Fue expandiéndose a partir de esas 13 colonias originales en América del Norte, en el litoral del Océano Atlántico, cómo fue expandiéndose para poder finalmente contar con el territorio que hoy cuenta, mismo que se consolidó en realidad, pues así de sencillo, a principios del siglo XX, cuando quedó finalmente consolidado. Miren, esas 13 colonias originales, lo primero que hicieron fue intentar avanzar hacia el oeste,
en los territorios contiguos a estas colonias iniciales, con el pretexto de hacer guerra a los indios cherokees, a los indios Sioux, a todos los que habitaban ahí, y con la tolerancia de Inglaterra, que se supone que era la dueña de esos territorios, que estaban en realidad despoblados en el sentido de colonos norteamericanos, pero sí en cambio con una nutrida población nómada de diversas tribus originarias. A partir de 1790 comenzará su avance, su expansión hacia el oeste hasta los montes Apalaches, y ahí se van a detener porque, llegando hacia los ríos Ohio y Mississippi, esos territorios, ya para ese momento, a principios del siglo XX, son pertenecientes a Francia. Es el famoso territorio enorme y gigantesco de la Luisiana, que originalmente es un descubrimiento francés, que después pasó a poder de España, que el rey Carlos IV se lo cedió a Francia, la Francia de Napoleón, y en el año de 1803, Napoleón Bonaparte literalmente le vendió el enorme y gigantesco territorio de la Luisiana, que hizo que de un día para otro Estados Unidos de América duplicara su territorio. La Luisiana, con entonces capital en Nueva Orleans, en el sur, en el Golfo de México, pero que se extendía hasta Canadá, hasta el territorio canadiense, era una inmensa porción de tierra que fue adquirida por los Estados Unidos de América y que de inmediato la van a ocupar. Para 1819 dan su siguiente paso para poder contar en realidad con buena parte del litoral del Golfo de México, y es cuando adquieren, después de haberla invadido, adquieren la península de la Florida. Sí, la habían invadido con el pretexto de que los indios seminolas que allí habitaban constantemente hacían depredaciones en las zonas contiguas a Florida, que ya pertenecían a Estados Unidos de América, y con ese pretexto la invadieron, y ya sobre los hechos consumados, pues a España, que no le quedó otra más que aceptar la pérdida de la Florida. Inmediatamente después de la Florida, como todos sabemos, su interés fue ya sobre el territorio del entonces México independiente. Primeramente Texas, la cual ellos se encargaron de infiltrar, de favorecer, de auspiciar a colonos norteamericanos que, aprovechando la tontería que ya hemos comentado de nuestras leyes de colonización, se colaban literalmente a Texas, se establecían en Texas, y cuando llegó la hora en 1835 y 36, decidieron proclamar su independencia. El gobierno mexicano envió tropas al mando del propio Antonio López de Santana a hacer el ridículo, a defender la soberanía tejana. Perdimos y Texas se declaró república independiente. Fíjense, enseguida, antes de nuestra guerra, y siguiendo su expansión hacia el oeste por la parte norte, ya en 1846, Estados Unidos negoció con Inglaterra y adquirió el territorio de Oregón. Oregón, que está más al norte todavía que California. Y ya, con ese territorio, pues nada más le faltaba cerrar el círculo continental, y entonces fue cuando sobrevino la guerra con México en 1847, con la pérdida del territorio mexicano con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, y que les permite pues adquirir ya para ese momento toda la parte norte del continente, todo lo que hoy es Estados Unidos de América. Simplemente en 1853 darán otro zarpazo más y nos comprarán a los mexicanos una fraccioncita de tierra, el territorio de la Mesilla, y para poder culminar con su expansión territorial, si en la parte continental existen 48 estados, en la parte extra, el territorio de los Estados Unidos,
hay dos estados más que todos conocemos. Fíjense, en 1867 adquieren Alaska y en el año de 1893 se van a hacer dueños de Hawái. Y Alaska y Hawái en su momento serán ambos estados también libres y soberanos de la Unión Americana, que en su parte continental, insisto, tiene 48 estados y estos dos que están fuera de ellos. Así que así acrecentó Estados Unidos de América su propiedad de país libre y soberano. Este es su territorio y así lo fue adquiriendo fundamentalmente a costa primero de las tribus originarias apaches y cherokees, después de la compra con los franceses de la Luisiana, después con España, la Florida, finalmente México con todo el norte o antiguo norte de nuestro país, para rematar con la invasión de Alaska, que pertenecía en realidad a Rusia y lo negociaron con ellos, y con la invasión a Hawái, que era un reino independiente, pero que fue sometido muy pronto a los Estados Unidos de América. Ahora bien, ya en otras ocasiones, antaño, y específicamente hace un año exactamente por casualidad, porque recuerden, cada inicio de año como que las bravatas del presidente actual de los Estados Unidos se dejan, pues, estallan en realidad en los medios, en las reacciones de todo el mundo, en lo que hace. Hace un año platicábamos justamente del destino manifiesto, de esta filosofía, de esta razón, de esta serie de concepciones ético-religioso-políticas que los norteamericanos han venido utilizando durante 250 años para justificar, por una parte, su expansión territorial y por otra, el derecho que ellos argumentan tener de intervenir en todas partes. Recuerden, amigos, que esta teoría, que se llama genéricamente el destino manifiesto, tiene por principio una cuestión religioso de carácter puritano calvinista, por la cual los norteamericanos originales creían que Dios les había concedido ese derecho de expander la libertad, la democracia, su forma de vida, su concepción de la existencia, primero a costa de los territorios vecinos y después poder llevarla a todas partes. Este destino manifiesto, que tiene, repito, dos características esenciales: justificar la expansión territorial, pero también justificar, como segunda parte importantísima, el derecho de intervenir donde sea. Este es, de alguna manera, la fuente doctrinal de justificación ante Dios, ante ellos mismos, ante el mundo, de por qué hacen lo que hacen. ¿De por qué? Adquirieron territorio para formar la Unión Americana, como lo hemos visto hace un momento, pero también el por qué tienen o sienten o creen que tienen ese derecho de intervenir en todas partes, a veces para salvar la civilización occidental, a veces para propagar la democracia y la libertad, a veces para proteger intereses norteamericanos, a veces para responder a ataques, en fin, tienen justificación para todo, finalmente basadas, fundadas en esta teoría inicial del destino manifiesto, con sus variantes. En algún momento, por ejemplo, se va a llamar la doctrina Monroe, que desde 1819-20 un presidente norteamericano expuso para evitar que hubiese interferencia de otros países en el continente americano, o después también pues la doctrina Donroe, como le dicen hoy en día, que explica ese derecho de poder meterse en todas partes. Pero bueno, más allá de la adquisición territorial, que es lo que ya platicábamos, vamos ahora a hablar acerca de estas diversas intervenciones
en todas partes del mundo. Simplemente una pequeña enumeración y referencia que podamos más o menos hacer brevemente, porque créanmelo, amigas y amigos, son bastantes, ¿eh? Voy simplemente a agrupar y señalar aquellas que son más señeras, más importantes, más trascendentes y que pues han hecho toda una historia, toda una tradición de intervenciones militares o cuasi militares, subrepticias en diversos países, fundamentalmente en defensa de sus intereses o para repeler alguna agresión. Miren, esto de intervenir fuera, más allá del continente americano, cuando apenas estaban consolidando y adquiriendo nuevos territorios en el norte de América, comienza, fíjense bien, desde principios del siglo XIX, allá por 1803, 1804, y se refuerza exactamente en 1815. Ya desde 1815, fíjense amigos, barcos de guerra de los Estados Unidos de América, en 1815, andaban al mando del Comodoro Decatur, un marino norteamericano muy famoso, el Comodoro Decatur, andaban en el mar Mediterráneo, allá en el Viejo Mundo, y atacaron los puertos de Trípoli y de Argel. Naciones que nada tienen que ver con América, pero naciones que, según los norteamericanos, protegían a los piratas berberiscos que habían atacado por ahí algunos barcos norteamericanos que los habían asaltado, porque recuerden que los norteamericanos pues siempre han hecho del libre comercio su bandera, y barcos que navegaban en el mar Mediterráneo, norteamericanos que iban hacia Francia o hacia España llevando mercancías, en alguna ocasión fueron atacados por piratas berberiscos que tenían como base estas ciudades de Argel o de Trípoli, y entonces los norteamericanos bombardearon, atacaron estos dos puertos de Trípoli y Argel en el año de 1815. Ya desde entonces, fíjense bien, hace más de 210 años ya los norteamericanos atacaban ciudades en el mar Mediterráneo para defender sus intereses. Lo mismo sucedió ya en 1832 en otra parte del mundo radicalmente distinto, en el Océano Índico, cuando también piratas que procedían de la isla de Sumatra, allá, efectivamente, en Oceanía, en Sumatra, en 1832, pues los puertos de Sumatra fueron bombardeados, también para castigar a los piratas que ahí se escondían. Lo mismo va a ocurrir en 1842 en las Islas Fiji y en Samoa. Todo allá por el Océano Pacífico. Samoa y las Islas Fiji fueron también atacadas por barcos de guerra norteamericanos. En todos estos casos, como le he platicado, Trípoli, Argel en el Mediterráneo, Sumatra, las Fiji y Samoa, en todos estos casos para castigar a los puertos de esos países por ser refugio, según los estadounidenses, de piratas que atacaban sus barcos. Esto sucedió allá entre 1812, 1815, 1832, 1842. Fíjense qué antigua es esta tradición de atacar lugares muy alejados del propio continente americano. Luego viene otra participación muy curiosa, muy interesante, que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho por el sentido cultural que tuvo después, que es la intervención del comodoro Matthew Perry con su flota en el Japón, para abrir a Japón al comercio mundial. Los japoneses vivían muy encerrados y los norteamericanos aprovecharon cualquier pretexto para invadir Japón. Invadieron Japón allá en 1853-54, desembarcaron en algunas ciudades, tuvo algunos conflictos, algunos balazos, simple y sencillamente, no pasó a mayores, pero con esto se va a abrir Japón al mundo comercial, porque a Estados Unidos le interesaba mucho esta expansión de comercio con los japoneses, que es esta invasión la que va a dar origen, y a eso me refería yo cuando me gusta, a pues la inspiración de Giacomo Puccini para la obra
de Madame Butterfly. Sucede precisamente Madame Butterfly en los días de esta aparición de la escuadra norteamericana al mando del Comodoro Perry en el Japón. Aquí es cuando, pues, repito, aquí es cuando Japón se abre al mundo, cuando Japón finalmente, pues, es parte ya del comercio internacional. Insisto, porque los norteamericanos querían abrir ese nuevo cauce, porque para ellos es fundamental el comercio y en eso basaban y basan todavía su grandeza. Lo cual dará origen, insisto y repito, porque a mí me apasiona mucho, como en su momento lo platicábamos, a la ópera Madame Butterfly, que narra, ustedes recuerdan, la historia de esta chica japonesa que se enamora del teniente Pinkerton norteamericano. No platico más de ella. Luego como que se interrumpen estas acciones internacionales, primero porque tienen que digerir la gran adquisición territorial que lograron a costa de México, nuestro norte mexicano, que será parte ya de los Estados Unidos de América, con la fiebre del oro y demás circunstancias, y luego el problema inmenso que ellos mismos se provocan con su guerra civil, con el fundamento por el norte de abolir la esclavitud, lo cual va a ocasionar un terrible conflicto interno, lo cual hace que se suspendan por una temporada sus incursiones en el extranjero. Volverán y con mayor fuerza ya hacia finales del siglo XIX. Primero tuvieron que sentarse, soportar su propia crisis de la guerra civil, digerir la adquisición de territorio, acrecentar su poderío comercial en el mundo, para luego, más tarde, volver a pensar en intervenir en otras partes. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa esta semana, dedicado a hacer un recorrido rapidísimo, muy superficial, de las intervenciones militares que los Estados Unidos de América en más de 200 años, más de 2 siglos, han realizado, en realidad, en todo el mundo, como ya vimos en la primera parte de este episodio. En todas partes han andado, no solamente en América, no han concretado su intervencionismo en el continente americano, sino que, ya vimos, por el mar Mediterráneo, por el Pacífico, por Oceanía, en fin, intervenido ampliamente en varias partes del mundo. Miren, hacia fines del siglo XIX viene un momento espectacular para ellos, que es la guerra hispanoamericana, sucedida con un pretexto de que en La Habana estaba de visita anclado un acorazado norteamericano, el acorazado Maine, y explotó. Y entonces le atribuyeron de inmediato el hecho a patriotas cubanos que andaban por ahí, y entonces Estados Unidos, airado y ofendido, le declaró la guerra a España, porque en ese momento Cuba era propiedad, todavía posesión española. Con esta guerra, que termina, liquida al imperio español en América, Estados Unidos va a liberar tres grandes posesiones de tierra. La primera, Cuba, que va a quedar en manos de patriotas cubanos, con de alguna manera cierta presencia norteamericana, mucha influencia, que va a terminar, como todos sabemos, hasta la revolución encabezada por Fidel Castro, allá en 1958. No es un protectorado, no depende de Estados Unidos, pero sí Cuba se va a convertir en una especie de paraíso para los norteamericanos, que allí invierten en casinos, en juegos, se divierten enormemente, con las chicas cubanas también, en fin, hay una especie de tutelaje sobre Cuba. Pero en cambio sí adquiere lo que se llama en derecho internacional protectorados y convierte en estados libres asociados a los Estados Unidos de América otras dos porciones territoriales radicalmente distintas, en posiciones geográficas totalmente encontradas, que pertenecían a España y que pasaron
literalmente al poder de los Estados Unidos de América, como son Puerto Rico, que se convierte en un estado libre y asociado, como lo es hasta la fecha de los Estados Unidos de América, eso en el Océano Atlántico y el Mar Caribe, y exactamente en el otro extremo del mundo, en el Océano Pacífico, ya lindando con las costas asiáticas, el archipiélago de las Islas Filipinas, que pasará a ser también un protectorado de los Estados Unidos de América desde principios del siglo XX y por lo menos hasta que inicia la Segunda Guerra Mundial, que pasa a poder de los japoneses y luego los norteamericanos lo recuperan. Pero con esta guerra hispanoamericana sucedida ya entre 1898 y 1899, Estados Unidos hizo valer su presencia liberando a Cuba, a la cual van a tutelar, y quedándose literalmente con estas formas un tanto cuanto hipócritas de llamar Estados Libres Asociados a Puerto Rico y a las Islas Filipinas, lo cual lo va a convertir ya en una potencia imperial. A partir de ahí, a partir de que consiguió ya las Filipinas, por ejemplo, le van a servir de base de operación para intervenir en distintos conflictos, por ejemplo en Asia, allá por los años de 1900, 1902. En China hay una guerra de los Boxers, que es un grupo de resistencia chino que está peleando con Inglaterra y con otros países por el opio. Ya se están peleando por el opio. Y los Estados Unidos, aunque no lo crean, intervienen y sus soldados llegan hasta Pekín, la actual Beijing, la capital de China, para proteger, dicen, sus intereses comerciales. Así que hasta China pudieron invadir allá a principios del siglo XX. Luego, más tarde, cuando Estados Unidos se da cuenta de que era complicadísimo, como lo habían intentado varias veces, abrir un canal que conectara al Océano Atlántico con el Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec, y cuando se percatan por sus estudios geodésicos y geográficos que el mejor lugar posible es Panamá, van a contribuir a que Panamá, que formaba parte de Colombia, se independice de este país. Para lograr la independencia de Panamá, los Estados Unidos, allá entre 1901 y 1903, invaden Colombia, liberan el Istmo de Panamá, establecerán fortificaciones y guarniciones y mantendrán tropas desde 1903 hasta 1914, en que termina la construcción del Canal de Panamá, y desde entonces Panamá se va a convertir en un país libre, independiente, soberano, pequeñito, pero siempre bajo la tutela y el cuidado de los Estados Unidos de América, y así van a permanecer mucho tiempo, hasta que finalmente, ustedes recordarán, probablemente en la época del presidente López Portillo, se firma el tratado en el cual México fue árbitro entre el presidente Carter y el presidente Torrijos. Panamá devolvió la soberanía, Estados Unidos le devolvió a Panamá la soberanía del canal, y claro, cuando después los panameños se portaron mal a juicio de los norteamericanos, los volvieron a invadir en los años 80, ya con el presidente Bush, para capturar a su presidente, el general Noriega. Pero bueno, así es parte de la historia panameña, con una presencia muy, muy importante, por lo menos hasta 1970 y tantos, de los Estados Unidos, que controlaba directamente el Canal de Panamá. Hoy no lo controla, nada más lo supervisa. Hay un cambio, por lo menos de tono en ese aspecto. Luego, otros países centroamericanos que tenían, a juicio norteamericano, dificultades. Primero porque estaban llegando gobiernos nacionalistas que querían imponer impuestos y evitar el saqueo de sus territorios, llamados bananeros, porque producían mucha fruta, y una sola compañía norteamericana, la famosa United Fruit, explotaba y extraía
de estos países, particularmente Nicaragua y Honduras, sobre todo plátanos, por eso les llamaban países bananeros, pues de pronto sus gobiernos quieren sacudirse un poco la tutela norteamericana y Estados Unidos los invadió, los invadió. En el caso particular de Nicaragua, donde ya peleaba en las guerrillas este famoso guerrillero sandino, César Augusto Sandino, el presidente nicaragüense Santos Zelaya, cuando se ve amenazado e invadido, pidió asilo en la Embajada de México y el gobierno del general Porfirio Díaz ordenó que fuera trasladado a México por un barco de guerra mexicano que pudo atravesar, inclusive en medio de la flota norteamericana, que no se atrevieron a dispararnos, lo cual pues significó un tinte de orgullo para la Armada de México, pero también para nuestro país, porque se convirtió en un celoso defensor del derecho internacional, porque Estados Unidos, violando todas las normas, había invadido el territorio de Nicaragua. Ya desde aquel tiempo, y estoy hablando de 1909, Luego, como ustedes perfectamente bien recuerdan, pues México volverá a ser también víctima de intervenciones norteamericanas con pretextos, pues para ellos sumamente importantes, en realidad baladíes. Primero, recuerden que en 1914 el presidente Wilson ordenó el desembarco, el ataque y desembarco en el puerto de Veracruz, que es que para impedir que llegara un cargamento de armas alemanas que venían para entregarse al ejército federal de Victoriano Huerta, y en una especie de apoyo a la revolución, Wilson decidió intervenir, desembarcó sus marines en Veracruz, cañoneó el puerto, y fue cuando sucede la heroica resistencia por parte de los cadetes de la Escuela Naval Militar, allá el 21 de abril de 1914. Luego, simplemente para continuar en el orden cronológico, en 1915, igualmente el presidente Wilson, viendo que había muchos desórdenes y afectaban sus intereses, invadió Santo Domingo, la isla completa que tiene dos países, la propia República Dominicana y Haití. Estos dos países fueron invadidos por los Estados Unidos de América en el año de 1915. Haití lo volverá a hacer más adelante también, no crean que fue la única ocasión. Y luego ya también en 1917, como todos sabemos, y lo platicamos también hace relativamente poco tiempo, es la famosa expedición punitiva enviada por el presidente Wilson, invadiendo el territorio mexicano en persecución de Pancho Villa, claro que había asaltado a la población de Columbus, y entonces los norteamericanos ordenaron pues que el ejército de su país, al mando del general Pershing, invadiera México para capturarlo, cosa que nunca consigue, pero también ya sabemos hoy en día que esta invasión tuvo otro fin distinto, más importante para ellos, que era probar la eficacia de su ejército, probar la eficacia de sus nuevas armas como los aeroplanos militares, los tanques de guerra de las ametralladoras, porque muy poco tiempo después, ya en 1917, con diversos pretextos, como por ejemplo que Alemania le ofreció a México que participara en la guerra a cambio, atacando a Estados Unidos a cambio de recibir como paga la devolución de los territorios que nos habían sido arrebatados allá en el 48, con estos pretextos, y algunos otros más como el hundimiento del barco Lusitania, en fin, Estados Unidos va a ingresar, ahora sí, como aliado, como cabeza de los aliados, siempre después de que la guerra ya había iniciado, a la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos hasta 1917, porque antes siempre maneja el pretexto de la neutralidad, hasta 1917, es decir, hasta el tercer año de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos interviene y ya sabemos que su participación va a ser decisiva y fundamental para finalmente conseguir el triunfo de los aliados y para que el propio presidente Wilson, allá en Europa, terminada la guerra, sea quien establezca las condiciones para el Tratado de Versalles, para el nuevo orden internacional, fundando la Sociedad de las Naciones, antecedente
de la Organización de las Naciones Unidas, también promovida por otro presidente norteamericano al fin de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, las dos guerras mundiales han servido para que Estados Unidos de alguna manera marquen el orden internacional que ellos mismos rompen, por supuesto, como en esta ocasión venezolana. Bueno, más adelante, simplemente para adelantar, evidentemente como ya lo anticipaba yo, igualmente Estados Unidos va a participar en la Segunda Guerra Mundial y también de manera tardía. Recuerden que la guerra inicia en septiembre del 39 en Europa y solamente es hasta diciembre del 41 cuando Japón, ya harto de los norteamericanos, los ataque en Pearl Harbor, cuando Estados Unidos decida intervenir ya de lleno en la Segunda Guerra Mundial, y ya sabemos también que su participación igualmente, aunque más tardada, va a ser decisiva con el diseño, con el liderazgo en el desembarco en Normandía que pondrá fin al eje de Alemania a Italia, y finalmente en el Pacífico con el ataque hacia Japón y particularmente con el lanzamiento de las bombas atómicas, con lo cual culmina la Segunda Guerra Mundial, liderada en este caso por Franklin Roosevelt, que muere antes de que finalizara el conflicto, pero dejó ya perfectamente bien marcado el camino para que ahora Estados Unidos y en San Francisco, California, liderara la constitución de la Organización de las Naciones Unidas. Así que se convertía en una especie de árbitro de todo el mundo, a partir de que, repito, de las dos guerras mundiales resultaron las dos organizaciones mundiales que han existido hasta la fecha. Hoy la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que pues de alguna manera tiene una presencia muy fuerte estadounidense. Y bueno, después de estos sucesos de las guerras mundiales, y simplemente para irnos ya un poco más rápido, pues todos sabemos que a los Estados Unidos de América le entró este deseo de combatir al comunismo. Nunca se enfrentó ni a China comunista directamente ni a la Unión Soviética, pero sí lo hizo en Corea, aprovechando que los coreanos del norte invadieron Corea del Sur. Entonces se involucró en el conflicto, en la guerra de Corea, a partir del año de 1950 y hasta 1953. Y más adelante, como todos sabemos, y que les va a causar terribles problemas internos a los norteamericanos, se involucró en la guerra de Vietnam. Igualmente un territorio dividido en una parte norte comunista y una parte sur libre, que tienen conflicto entre ellos. Estados Unidos interviene y ahí se va a involucrar desde primero 1955 con asesores militares, pero ya más adelante y de manera más rotunda a partir de 1961-62 y hasta 1974 en un conflicto armado que no tenía solución y que a ellos pues no les fue nada bien porque tuvieron que retirarse. Este ha sido en realidad como que su único fracaso, porque en Corea como sea sí lograron establecer un régimen coreano del sur, fuerte, liberal, como a ellos les gusta, y que es un contrapeso a Corea del Norte. Pero Vietnam sí se perdió definitivamente. Hoy en día es una república socialista, claro, ya con tintas capitalistas porque exportan productos y venden a todo el mundo, pero les costó tiempo, dinero, esfuerzo y mucha sangre a los norteamericanos. Más adelante, por supuesto, siguieron con esta presencia de considerarse como el policía de América Latina. Ustedes recuerdan cuando cae Cuba en poder de los hermanos Castro y su revolución, va a intentar un golpe de Estado subrepticio con la CIA, que fracasa allá en Bahía de Cochinos en 1961, pero luego pues mantendrá afortunadamente la, digámoslo así, hegemonía y dignidad estadounidense con la crisis de los misiles provocada también por Castro, cuando pidió ayuda a Rusia y Rusia envió barcos con proyectiles balísticos de alta capacidad y se produce estos incidentes que no llegaron a las armas, pero que sin embargo pudieron frenar una posible guerra en América, gracias en este caso a la habilidad del presidente John F. Kennedy. Pero eso sí, en República Dominicana volvieron a invadir allá en 1965, lo hicieron de manera también subrepticia, promoviendo el golpe de Estado en Chile, que fue abiertamente
apoyado por la CIA norteamericana en contra del presidente Salvador Allende y con el ascenso del general dictador Augusto Pinochet. Ahí estuvo metidísima la inteligencia norteamericana, como todos sabemos, y luego rematarán en nuestra América, primero con la invasión de una pequeña isla en el Mar Caribe, la isla de Granada, que en 1983 fue también invadida por tropas norteamericanas, como lo será también en 1989, cosa que ya comentaba hace un momento, Panamá. Panamá sí, con el general Noriega, que va a ser finalmente también capturado. Hasta una película de Clint Eastwood hay sobre esta invasión a Panamá. Para luego cambiar de escenario, miren, a partir de la década de los 90 del siglo XX, y en realidad hasta nuestros días, los escenarios de intervención norteamericana, salvo este especial en Venezuela que acaba de suceder hace un par de semanas, pues han tenido que ver con Europa o con el Oriente. Primero, recordemos que se inicia la famosísima guerra del Golfo Pérsico, allá entre 1987 y 1988, ocasionada cuando Saddam Hussein invade Kuwait. Una guerra que nada más fue replegarlo, para que después venga ya en 1991 la guerra ya contra Irak, la famosísima operación Tormenta en el desierto, que tendrá por finalidad pues derrotar al régimen iraquí de Saddam Hussein, que ustedes recuerdan, había intentado apropiarse de todos los países que están en el Golfo Pérsico, Kuwait para empezar, y de ahí hasta Yemen, pasando por los Emiratos Árabes Unidos y todos, que son países explotadores de petróleo afiliados a los Estados Unidos, adheridos a Europa y a los Estados Unidos, y pidieron ayuda ante las acechanzas de Saddam Hussein, y pues se desata primero la guerra del Golfo y más tarde la operación Tormenta del Desierto. Todo esto ocurre pues en aquellos países. Al mismo tiempo, formando parte de las fuerzas de las Naciones Unidas, Estados Unidos en la época del presidente Clinton pues no desaprovechó la oportunidad de meterse donde no lo llamaban con el pretexto de salvaguardar los derechos humanos de las poblaciones, en este caso en Bosnia, allá en Europa, la antigua Yugoslavia, que se partió en una terrible guerra civil que tenía mucho también de cuestiones de racial. Intervinieron tropas norteamericanas en Bosnia-Herzegovina en el año 93, e igualmente también van a intervenir tropas de los Estados Unidos de América en Somalia, ya en África. Incluso de esto también hay una muy buena película, La caída del halcón negro, que se las recomiendo, que habla sobre el tema, precisamente el trabajo que le costó a los Estados Unidos de América esta intervención somalí en África. Luego vendrá, por supuesto, la guerra desatada, particularmente contra dos naciones, contra Irak y contra Afganistán, con motivo de los atentados de 2001 del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, y los Estados Unidos replicaron en una guerra de invasión tremenda, primero contra Afganistán, cuyos talibanes habían sido anteriormente apoyados por los propios norteamericanos en contra de la Unión Soviética, pero los talibanes que protegían a Osama Bin Laden y a todos estos terroristas, pues fueron ahora los enemigos norteamericanos, y Estados Unidos inicia la guerra de Afganistán, que tardará 20 años hasta que el presidente Barack Obama decidió salirse de ahí. 20 años de guerra en Afganistán, la guerra de Irak también para derrotar a el propio Osama Bin Laden, que terminará en 2011, una guerra pues terrible, desgastante en estos dos países, que repito, se convirtieron desde la guerra del Golfo Pérsico, la tormenta en el desierto y la guerra de Afganistán y contra Irak, en los escenarios ya de desarrollo militar norteamericano, que volvieron a probar de manera pues bastante escueta, bastante leve, en Iberoamérica, como por ejemplo hicieron en Haití, lo volvieron a invadir en el año 2004, o como resultó ahora en Venezuela, y como amaga todavía el presidente Trump de intervenir en otras naciones, incluidas la nuestra. Es parte, yo sí lo siento, de una cuestión cíclica, que casi cada principio de año este presidente norteamericano vocifera
Ya en alguna ocasión platicábamos de sus razones por las cuales es así y particularmente por las cuales trata así a México, que tiene mucho que ver con esta idiosincrasia norteamericana del destino manifiesto, de este, insisto, de este derecho que ellos creen tener, que Dios les otorgó para expander, para llevar a todas partes lo que ellos llaman los beneficios de la libertad y de la democracia, entendido a su manera, por supuesto, y que, por una parte, justificó, insisto y repito lo que decía yo al principio del programa, justificó su crecimiento, su acrecentamiento de territorio, y que ahora después justifica su derecho, el derecho que ellos creen tener de intervenir en todas las naciones para diversos fines, para, por una parte, defender sus intereses, que es algo muy genérico y amplio, por otra parte, para pues proteger los derechos humanos, como lo hicieron en Somalia y en Bosnia y Herzegovina, por otra parte, pues también para vengar afrentas, en fin, tienen pretexto para todo y de todo. Lo más curioso de todo, o lo más cínico de todo, es que en el caso particular venezolano, que Venezuela, independientemente, como nación libre y soberana, estaba padeciendo, sí, lo digo tal cual, un régimen para mí dictatorial, totalitario, en este caso, la justificación, el argumento del presidente Trump a mí me llama poderosamente la atención, porque se refiere únicamente a la administración del petróleo venezolano y no habla nada ni de los derechos humanos de los venezolanos, ni de la democracia venezolana, que la vivieron y la perdieron a partir de Hugo Chávez. De esto no habla nada y se ha referido únicamente a la administración de los recursos petroleros de Venezuela. Bueno, este es simplemente un panorama de lo que ha ocurrido durante más de 2 siglos con la presencia de los Estados Unidos de América en diversos escenarios. Primero uno, insisto, su acrecentamiento territorial, de cómo creció, de solo esas pequeñas 13 colonias hasta su bloque continental que hoy tiene, más los estados que están fuera de él, como Alaska y Hawái, más su estado libre asociado de Puerto Rico. Y sus protectorados, que de hecho tiene, por ejemplo, sobre Filipinas y sobre algunas otras naciones que le son bastante leales. Pienso, por ejemplo, en El Salvador y pienso en algunas otras, pues, que se arrodillan frente a los Estados Unidos de América. Por otra parte, pues este derecho que aducen tener de intervenir en todas partes, repito, pues desde defender sus intereses como lo hacían en Argelia y en Trípoli allá en 1815, o hasta pues vengar afrentas, como fue la guerra de Irak o la guerra contra Afganistán por proteger a Osama Bin Laden. De todo hay pretexto. El de ahorita, que es el más increíble de todos, parece ser un pretexto meramente comercial y de productividad petrolera, lo cual es increíble porque no se habla nada ni de restituir la democracia a Venezuela, como lo he comentado, ni tampoco de proteger los derechos humanos de los venezolanos y mucho menos elevar su calidad de vida. Pero amigas y amigos, ya la próxima semana cambiaremos de tema, si es que no hay ninguna novedad, porque recuerden que este programa también, si bien es de historia, también atiende los asuntos del día a día cuando la historia nos da elementos para poder comprenderlos. Recuerden, la historia necesita forzosamente de esta reflexión, de este estudio, para darle contemporaneidad y que pueda ser aplicada en el conocimiento, entendimiento de los hechos actuales, para poder actuar en consecuencia. El historiador no es más que un profeta que mira hacia atrás, que mira hacia el pasado, y referirnos a todos estos hechos del ayer, pues simplemente nos dan sentido para entender lo que hoy sucede y poder tomar decisiones que impliquen acierto y que no caigamos en los errores que también cayeron nuestros antepasados. Así que, pues, amigas y amigos, si no hay nada que amerite otro tema de estudio histórico por sucesos contemporáneos, ya la próxima semana platicaremos de temas específicos de historia, más tranquilos
y menos pues tensos como estos que estamos el día de hoy narrando. Pásenla muy bien y hasta pronto.